Bienvenidos a todos y todas. Este es el podcast de Hechos e Interpretaciones. En este tercer episodio dialogaremos con Agustín Rossi, ex ministro de Defensa de la Nación y uno de los más importantes referentes del campo nacional y popular. Con él debatiremos en torno a la coyuntura política actual, las encrucijadas del Frente de Todos, los alcances y los límites de los gobiernos de coalición, entre otros importantes temas. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que disfrutes de todo nuestro contenido. Agustín, Francisco Gastaldi te saluda. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, Agustín, muchas gracias por atendernos, por la generosidad de conversar hoy con nosotros. Y buscamos en este tiempo, Agustín, junto con la militancia, quienes nos sentimos identificados con el proyecto nacional y popular, las voces de referencia para poder encontrar quizás cuestiones fundamentales de aquí para adelante en el transitar del camino político que se vienen, los desafíos y esta encrucijada que se abrió con el resultado de las PASO. He podido observar y leer algunas de sus declaraciones en estos días y usted habla de como quizás elemento fundamental fortalecer la imagen presidencial. ¿Cuál cree usted que son quizás los elementos cruciales para dicho fortalecimiento? Bueno, lo que yo he dicho es que después del resultado electoral y después de lo que ha significado este proceso electoral que nos ha claramente sido desfavorable, había tres condiciones como para salir adelante después del domingo de las elecciones. La primera de ellas era seguir manteniendo la unidad de la coalición. La segunda era relanzar el gobierno y junto con el relanzamiento del gobierno fortalecer la autoridad presidencial. Y la tercera era, sin ninguna duda, determinar una cantidad de políticas económicas que vayan en el sentido de mejorarle la vida a los argentinos. Yo creo que allí están los tres ejes que tenemos que aplicar de aquí para adelante. Me parece que hay dos que ya que estamos en camino los tres. Se recompuso el gabinete, la decisión de quien acompañó el gabinete a esta nueva parte del gobierno es una decisión del presidente de la Nación, se fortalece allí el liderazgo del presidente. Tenemos mantenida la coalición, la unidad de la coalición y bueno, y ahora ya se empiezan a notar políticas que van en el sentido de mejorar la calidad de vida de los argentinos. En ese sentido, Agustín, yo lo que analizo es, en principio, una intencionalidad de dar un golpe de timón, un golpe de efecto. Usted planteaba también en su momento que quizás los cambios debían hacerse a posteriori de las elecciones generales y hay como dos bloques, por así decirlo, de pensamiento en esta coalición. Es complejo, ¿no? Cuando, en este caso, el Frente de Todos, que son 14 partidos los que conforman el Frente de Todos, poder construir desde el disenso. Yo por ahí veo una particularidad y quisiera que quizá usted, con sus años de militancia y de conocimiento en la praxis política, si no ve quizás por parte del peronismo tradicional. El domingo pasado lo analizábamos aquí con el politólogo y sociólogo Atilio Borón, y estas particularidades, ¿no? El peronismo, como de todos los colores que aparecen, ¿no? Distintas variantes del peronismo, hasta el frente de Todos, que contiene, digamos, al peronismo tradicional, lo que era el peronismo federal, el kirchnerismo, etcétera.
pero pareciera que esta cuestión, sobre todo lo que usted menciona de las PASO, de no haber ido a las PASO, siendo justamente ustedes quienes las impulsaron años atrás, y no haber planteado esa posibilidad de elección. Aquí en Entre Ríos, por ejemplo, ocurría en su momento con el gobierno de Urribarri, que él incluso estando al frente de la gobernación, alentaba que haya unas PASO y eso, bueno, le daba otro dinamismo. ¿No cree usted que quizás esta idea de ir con una única lista no es quizás una intencionalidad más propia del peronismo tradicional, de este peronismo de las provincias? No, yo creo que simplemente fue un error. La verdad que haber planteado la consigna lista única o muerte fue claramente un error. Cuando usted analiza los resultados electorales de las PASO, de las 24 distritos electorales de la Argentina, en 17 ganaron aquellos frentes que tuvieron PASO. Y se genera una contradicción, ¿no? Nosotros somos el espacio político que creó las PASO. Las creamos con Néstor y con Cristina ya por el año 2009. Y somos el frente político que no la utilizamos, y sí la utilizan nuestros adversarios políticos. Y nuestros adversarios políticos la utilizan adecuadamente, tan eficientemente que les permiten ganar las elecciones y dejarlos posicionados en la pole position, por decirlo de alguna manera, para lo que son las elecciones generales. Además, cuando uno ve las experiencias de coaliciones en otros lugares de América Latina, no estoy hablando que no se vaya muy lejos, en Uruguay el Frente Amplio define sus candidatos a presidente por PASO, por internas. La Concentración Democrática Chilena exactamente lo mismo. Y acá ni siquiera estábamos hablando de una elección donde se elegía candidatos a presidente, se elegían diputados y senadores. Y no permitieron que haya PASO. Y en Santa Fe hubo PASO porque, bueno, yo soy un dirigente político que tiene su historia, que tiene su trayectoria, y hicimos una alianza con la vicegobernadora, construimos una lista de volumen. Pero igual fuimos casi tratados como si fuésemos traidores dentro de nuestro propio espacio político por no acatar la decisión de la lista única. Entonces, en mi criterio, claramente eso ha sido un error y que espero que no se vuelva a suceder. Espero que en el futuro las cosas vayan en otro camino, y que si hay un lugar, un distrito en donde alguien quiere presentar un camino electoral, que lo pueda presentar y lo pueda hacer y lo pueda llevar adelante. Sobre todo, a mí me interesa, y de hecho, bueno, me sustento en la muy interesante entrevista que tuvo con Fontevecchia para Perfil. Me parece interesante esto que plantea y remarcarlo, porque le digo, aquí en Federal, dentro del peronismo y del movimiento nacional y popular, cuando se expresa una voz disidente a lo que es el oficialismo, en este caso aquí ya va por su segunda gestión el presidente municipal Gerardo Chapino, al mismo tiempo la senadora provincial Nancy Miranda. Cuando se expresa en el campo de quienes acompañan el proyecto una voz disidente, lo tratan como fuego amigo. Veo que a usted le ha pasado un poco eso, como traidor o es atacado desde diversos ángulos por presentar una opción distinta. Incluso, paradójicamente, aquí en Entre Ríos, y esto lo han mencionado los medios nacionales también, no hubo una PASO dentro de digamos, de lo que es el oficialismo, pero tampoco hubo un acompañamiento contundente a los candidatos por parte del gobernador de la provincia, y eso complejiza mucho más la cuestión, porque si entramos a hilar más fino, estamos en un problema, Agustín, que yo veo que por ahí se trata de cuidar la quintita y no priorizar quizás con esta mirada cortoplacista que duele, digamos, porque uno ve que queda fuera la gente y la gente percibe estas cosas, y no solo que no se le solucionan los problemas cotidianos como es lo económico, la economía familiar, sino también ven que en realidad los políticos están más preocupados en debatir este tipo de cuestiones internas en donde todo el común de la población queda fuera, ¿no? Bueno, eso es así. No conozco la realidad de Entre Ríos y menos de Federal, así que no quiero opinar sobre esa cuestión puntual. Sí, digo claramente, las coaliciones políticas y el sistema de pasos fue diseñado justamente para que se pueda metabolizar la disidencia, se pueda
permitir contener a la disidencia. Y esto es lo que yo creo que no ha pasado a nivel nacional, y esto es lo que creo que nos ha permitido, nos ha generado situaciones difíciles como la que tenemos hasta ahora. No esa es la única causa, ¿no? Pero mire, yo le digo en la provincia de Santa Fe, Cambiemos sacó 40 puntos. Nosotros sacamos 30 puntos, 20 puntos la lista del gobernador, 10 puntos la lista que encabezaba yo. Cuando usted analiza mucho más finamente, yo estoy convencido que si nosotros no hubiésemos presentado en nuestra lista, lo que hubiese sucedido es que en lugar de 30 puntos el Frente de Todos no hubiese llegado a esos 30 puntos y la diferencia hubiese sido mucho mayor. Entonces, mi reflexión va claramente en ese sentido. No se puede seguir pensando, además, en la Argentina del siglo XXI, de que 2 o 3 o 4 o 5 dirigentes, por más importante que sean, definan por la totalidad o por el conjunto. Vuelvo a decir, no es que yo aliente que en todos los distritos haya elecciones internas, sino que lo que digo es que cuando hay posibilidad de que exista una elección interna, que esto se pueda expresar y que tenga viabilidad de expresarse. Sí, totalmente. Coincido con su interpretación y su análisis. Quiero comentar a quienes recién se suman al programa. Estamos dialogando con Agustín Rossi, ex ministro de Defensa, un referente dentro del campo nacional y popular. Al igual que usted, Agustín, me siento identificado, debo decirlo, en lo colectivo y en los sueños colectivos, como dice una de sus redes, con la aparición de Néstor y de Cristina. Y mucha gente aquí así lo siente. Esta condición, digamos, que nos permite la imagen de Cristina, ¿por qué será que siendo ella de un peso superlativo, digamos, dentro del escenario político, hay muchos que no pueden ver su centralidad e intentan correrla de la escena, siendo que es tan favorable y no le quita legitimidad al presidente Alberto Fernández, sino que lo ayuda a potenciarlo? Pero ¿por qué quieren invertir esa interpretación de los roles tanto del presidente como de la vice? Bueno, sin duda que lo que intentó hacer la derecha desde el primer momento de la creación del Frente de Todos es generar una división entre nuestro espacio político hacia el interior de la coalición. Bueno, por suerte, independientemente de los desafíos que hemos tenido que sobrellevar, de los desafíos que hemos tenido que sostener y llevar adelante, hemos podido superarlo más que adecuadamente. Y hoy, independientemente de que hemos tenido momentos difíciles como este, las tensiones hacia el interior del Frente de Todos son tensiones que están claramente, a mi criterio, claramente metabolizadas, claramente acordadas por todos, digamos, ¿no? Así que me parece que en ese sentido vamos por el buen camino, y que esta funcionalidad que tiene la derecha en la Argentina, bueno, seguramente no tendrá el fin, no se concretará de la manera que ellos quieren que se concrete. Aquí en Entre Ríos, para dolor de muchísima gente, en estas pasos se ha impuesto Rogelio Frigerio, quien fuera ex ministro del Interior del gobierno de Mauricio Macri. Parece mentira, Agustín, que quienes nos arruinaron la realidad, la vida durante 4 años, ahora nuevamente estén siendo competitivos. Y sobre todo pareciera, y esto me amparo quizás en un análisis de José Nathanson, que decía que por un lado conviven la polarización tanto de lo que es el kirchnerismo, el Frente de Todos, y el macrismo, Cambiemos, y sus variantes, y por otro lado la apatía de la gente. Y esta apatía se está notando mucho en los jóvenes, que el kirchnerismo fue quizás ese movimiento que logró incorporar a decenas de miles, millones de jóvenes nuevamente a la política, y que hoy ven su simpatía con personajes como Milei, que puteando, irradiando una bronca y una beligerancia, convoca
a ese sector, digamos, rebelde que antes quizás simpatizaba con los gobiernos progresistas o las ideas de izquierda y hoy se vuelcan hacia la derecha. ¿Cómo analiza esta, digamos, situación o este contexto de la juventud? ¿Y qué mensaje usted le podría dar a estos militantes que hoy se sienten un poco cabizbajos, que están del lado, digamos, del Frente de Todos, acompañando al movimiento nacional y popular, pero que necesitan por ahí el empuje de los referentes como son ustedes, que tanto han militado por el proyecto? Bueno, a mí me parece que hay que tenerla en cuenta todo esto que está pasando. Pero tampoco, no hay ni que subestimarlo ni sobredimensionarlo, ¿no? A mí, sin duda que lo que ha sucedido, en esta elección es un elemento que uno tiene que tener en cuenta, pero vuelvo a decir, no me parece que haya que sobredimensionarlo. En otro momento también la UCD con Álvaro Alzugaray significó una expectativa enorme para una cantidad de sectores juveniles, y eso claramente después se terminó desinflando, se terminó desdibujando. Así que no generaría, le vuelvo a decir, le prestaría atención, le prestaría mucha atención, pero no la sobredimensionaría a lo que está sucediendo con el fenómeno que le da categoría de fenómeno de Milei, digamos, ¿no? Me parece que habría que tenerlo ahí, digamos, ¿no? Claro, no le quita el sueño, y quizás lo que hay es una sobredeterminación mediática de este tipo de personajes que claramente han sido instalados por los medios y que sin lugar a dudas estamos quizás en un escenario complejo. Quizás ya para ir cerrando y no quitarle más tiempo, quisiera una interpretación de este contexto, lo que ha ocurrido ahora con la elección de Rosati al frente de la Corte Suprema. Y por otra parte, bueno, si usted no ha podido hablar o ahí con sus colegas, con la gente cercana al gobierno, esta situación con los medios de comunicación, Agustín, que se necesita imperiosamente avanzar en la, digamos, en la propagación, en la difusión de un relato más fuerte, de un discurso, porque con lo que le cuesta a los gobiernos nacional populares construir legitimidad, que aparezcan situaciones como la de la foto de Olivos, que yo creo que se armó demasiado bochinche, pero la tenían bien guardadita para alargarla, digamos, en el momento preciso, esa daga, que bueno, la verdad que dolió mucho. Pero digo, este tipo de situaciones donde por un lado se manifiesta que la táctica y la estrategia está bien definida, aparecen estos escenarios, estos conflictos, y que la verdad que complejizan muchísimo más la situación para construir legitimidad, ¿no? Sobre todo eso, el eje de la justicia y lo de los medios de comunicación, que yo veo que por ahí no se le está dando a sabiendas de ustedes con el conocimiento de causa, ¿no? Que lo que fue poder instalar medios como el canal Encuentro, la participación fundamental de canales o de programas como 678, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, es cierto que tenemos un problema y que hay una diferencia en cuanto al aparato de comunicacional de la derecha que con lo que tenemos nosotros. Es un tema que tenemos que resolver y que tenemos que resolver adecuadamente en el tiempo. Y es cierto que es una situación que claramente tenemos que tener en cuenta y ver de qué manera vamos resolviéndola. Y lo otro que me planteaba que era... Respecto de la justicia, Agustín, la designación de Rosati al frente de la justicia. Estamos en presencia de una corte en donde la lucha por el poder es despiadada. Acá lo que hay que tener en cuenta es que este señor Lorenzetti, que ahora está tan lanza proclamas por la transparencia, la última vez que fue presidente de la Corte se hizo elegir un año antes para evitar que haya algún tipo de modificación.
Entonces me parece que estamos en presencia de una lucha por el poder absolutamente abierta, y que tiene todas las lógicas de la lucha por el poder. Obviamente que no son edificantes, ni que son ni que generan expectativas favorables para la construcción de la República, pero es eso, es una lucha por el poder, nada más que eso. Exactamente, sí, y que bueno, ya hace rato viene siendo totalmente deslegitimada por el conjunto de la sociedad, porque bueno, es realmente lamentable lo que ocurre con el Poder Judicial y con el aparato de justicia, si se quiere, que debiera ser un servicio para la comunidad, el servicio de justicia, pero bueno, es un poder que muchas veces va en contra de las grandes mayorías. Agustín, a modo de cierre y para agradecerle su tiempo, usted plantea que para que haya un crecimiento en la economía y sobre todo la redistribución del ingreso, de la renta nacional, usted plantea una sustitución de importaciones y bueno, aquí en Argentina se ha visto muy complejizado en estos tiempos las medidas económicas, la inflación, es lamentable cómo sigue escalando y la dificultad. Usted también menciona la disminución de los argentinos en el consumo de la carne. Bueno, la dificultad para los que tienen trabajo es llegar a fin de mes y ni que hablar de la gente desocupada. ¿Cuál cree usted, viniendo de una provincia tan productiva como Santa Fe, que tendrían que ser los ejes fundamentales para una reactivación de la economía que dé justamente, pensando en lo micro, porque lo macro vemos cómo se está el escenario creciendo, el crecimiento de 6, 7 puntos en la macroeconomía, pero lo micro, yendo a la economía de un bienestar de la gente y digamos de la panza llena, ¿no? Que es lo que estamos necesitando en la Argentina con lo que es el escenario complejo que se vive en estas situaciones, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, yo creo que lo que hay que hacer es fundamentalmente dinamizar el mercado interno, fortalecer el consumo, y eso se logra con una mayor cantidad de argentinos y argentinas con trabajo y con trabajo bien remunerado. Yo creo que la forma de dinamizar el mercado, de dinamizar la economía es por abajo, inyectando recursos y para que aumente el consumo y que eso genere la mejora claramente en el conjunto de la sociedad argentina. Me parece que pasa por ahí el camino que tenemos que llevar adelante.